perspectiva de género es un enfoque que implica o asume que las intervenciones que se llevan a cabo en diferentes campos, ya sea en el campo de la política pública como el campo de la intervención, el trabajo social, tienen efectos diferenciados, ¿no?, sobre hombres y sobre mujeres, ¿no? Y son efectos diferenciados que en última instancia generan desigualdades. Pues plantea, ¿no?, que ante esas desigualdades hacen falta medidas, ¿no?, que reviertan o que corrijan, ¿no?, esas desigualdades. Es importante remarcar que la perspectiva de género, bueno, bebe de una tradición de pensamiento crítico, que es el pensamiento y el activismo feminista, y esto ya nos coloca en un punto de partida que es fundamental, ¿no?, que es la premisa de que las desigualdades de género son estructurales, ¿no?, que se basan en un sistema de dominación que implica un reparto injusto, ¿no?, de poder, en este caso entre hombres y mujeres, que tiene efectos materiales, ¿no?, económicos, y también simbólicos, ¿no? Es decir, las desigualdades también se dan en la presencia de las mujeres en el espacio público, en el reconocimiento, etc. La interseccionalidad viene a complejizar esta mirada, ¿no?, porque nos dice que en este caso junto con el factor o el eje género, ¿no?, confluyen otros ejes, otros sistemas de dominación, ¿no?, que también nos obligan, ¿no?, ante un diagnóstico que es más complejo, pues nos obliga también a complejizar las intervenciones. A mí me gusta decir que la interseccionalidad le pone cuerpo al género, ¿no? O sea, el género como tal pues tiene una edad, tiene un color de piel, tiene un origen, una historia migratoria, habla una lengua, ¿no? Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a comprender que cuando hablamos de la perspectiva de género y integrar la perspectiva de género, hablamos efectivamente de un género, ¿no?, que se relaciona con unas personas, que vive en un contexto, etc. Entonces, y aquí, de nuevo, es importante remarcar la genealogía de la interseccionalidad, ¿no?, porque yo creo que también nos recuerda, ¿no?, que es una perspectiva también que viene del pensamiento crítico. En este caso, bueno, la genealogía más reconocida, no significa que sea la única, ¿no?, pero la reconocida es el feminismo negro, ¿no?, en concreto, bueno, pues en los 80 en Estados Unidos las feministas negras empiezan a movilizarse diciendo, bueno, pues que la agenda del feminismo mayoritariamente blanco y la agenda del antirracismo, ¿no?, que, bueno, pues que tenía una mirada muy androcéntrica, no acababa de recoger sus demandas, ¿no?, y sus problemáticas particulares. Entonces, bueno, todo esto para decir que son dos miradas que presentan desarrollos diferentes, ¿no?, que también presentan un nivel de institucionalización, ¿no?, y de desarrollo en materia de políticas públicas, pero me atrevería también a decir en el ámbito de la intervención, pues desigual, ¿no?, mientras que la perspectiva de género es una mirada pues que está muy arraigada en términos burocráticos, ¿no?, por lo menos. La interseccionalidad, la práctica de la interseccionalidad está echando a andar, ¿no? Esto no significa que la interseccionalidad venga a sustituir la perspectiva de género y, efectivamente, como planteabas en la pregunta, ¿no?, son dos miradas que bueno, vienen a complementarse la una a la otra, ¿no? Entonces, porque es cierto que cuando hablamos de la interseccionalidad la presentamos como una mirada, ¿no?, pues hay narrativas muy grandilocuentes, ¿no?, que dicen que es la gran contribución de los estudios de género. Bueno, pues sí, es una contribución que viene a complejizar, ¿no?, que viene a visibilizar aquello que tal vez la perspectiva de género no incorpore, pero sin olvidar esa complementariedad entre ambas perspectivas, ¿no? Claro, es un dato que es muy significativo, ¿no? Y aquí de primeras te diría que la perspectiva de género ayuda a problematizar por qué en un ámbito, ¿no?, dirigido a la intervención, al cuidado, ¿no?, a la atención a las personas, está altamente feminizado. Me interesaría saber, luego, dentro de las organizaciones del tercer sector, cómo se distribuyen las responsabilidades, ¿no? Si la feminización es transversal, no lo sé, lo planteo como una pregunta que me suscita mucha curiosidad, si la feminización es transversal o si en los puestos directivos hay menor presencia de mujeres y en las labores más de base o más de atención directa a las personas, más de cuidado, ¿no?, de intervención, hay más mujeres. Bueno, o sea, pero bueno, en cualquier caso, todo esto para decir que la perspectiva de género ayuda a problematizar, ¿no?, qué hay detrás, qué estructuras, ¿no?, qué roles, ¿no?, qué expectativas de género están detrás de la feminización del tercer sector, ¿no?
Claro, y a la vez dices, pero la presencia de mujeres no es suficiente, ¿no?, para revertir dinámicas androcéntricas, ¿no?, sexistas, que sean en las propias organizaciones. Bueno, pues porque efectivamente la presencia de mujeres, aunque es una condición muy importante, ¿no?, para revertir tendencias desigualitarias, ¿no?, o inequidades, pues muchas veces no acaba de ser suficiente para revertir las estructuras, ¿no?, que son los marcos organizativos, los marcos jurídicos, también muchas estructuras mentales que tenemos arraigadas, ¿no?, y que damos por hecho. Entonces, bueno, pues la presencia se tiene que acompañar de cambios estructurales e, insisto, ¿no?, que sean también transversales a toda la práctica organizativa. Es o sea, un diagnóstico que se corresponde, ¿no?, un poco a un diagnóstico que efectivamente se puede extrapolar a otros ámbitos, que es el salto, ¿no?, entre el diagnóstico, ¿no?, la teoría y la práctica de la interseccionalidad, ¿no?, y entre las dificultades que tenemos para aterrizar en la práctica esta mirada compleja, ¿no?, interseccional de las desigualdades. A la vez pienso que es una narrativa problemática, ¿no?, entre esta que tiene que ver con el salto entre la teoría y la práctica de la interseccionalidad, porque creo que corre el riesgo de oscurecer prácticas o intervenciones en clave interseccional, pero que igual no están articuladas como tal, ¿no? Y esto es algo que también nos hemos ido dando cuenta en el proceso bueno, en el trabajo conjunto que hemos hecho Itziar, Gandarias y yo, ¿no?, sobre la puesta en práctica de la interseccionalidad en el marco de las entidades del tercer sector, ¿no?, que íbamos preguntando a entidades sobre prácticas, sobre estrategias, sobre miradas en clave interseccional. Identificábamos algunas formas de trabajar y de hacer que, a pesar de no denominarse interseccionales, ¿no?, sí que bailaban un poco al ritmo de la interseccionalidad, ¿no? O sea, sí que compartían como muchos elementos, bueno, pues que también aparecen en el marco interseccional. Dicho esto, ¿a qué se puede deber este espacio, o sea, como esta distancia, ¿no?, entre la teoría y la práctica? Bueno, pues habría que preguntarse, que de hecho es una pregunta que hacéis en la jornada y que me parece fundamental, ¿no?, si se dan las condiciones, fundamentalmente, ¿no? Y aquí podríamos hablar de muchas condiciones. A mí, por aterrizarlo al marco organizativo, bueno, pues podríamos pensar, ¿no?, si existen posibilidades para el trabajo en red entre organizaciones, o en el caso de organizaciones muy grandes, si existen espacios de diálogo y de intercambio, ¿no?, entre las diferentes. En políticas públicas hablamos de áreas, ¿no?, de la administración, entre diferentes, ¿no?, grupos que conforman las entidades. Si damos tiempo también a estas organizaciones, ¿no?, para que revisen, ¿no?, y reformulen, bueno, pues como decía antes, muchas formas de hacer que tenemos impresas, ¿no?, tatuadas en la piel, que damos por hecho. Bueno, en la guía recogemos distintas claves, ¿no?, que, bueno, algunas tienen que ver con aspectos más transversales de la organización, otras con aspectos organizativos y otras están más centradas en proyectos o actividades concretas. Pero antes de ir a más que centrarme en las claves como tal, que ya te digo, son claves que son generales, ¿no?, y que la idea también es que cada entidad, cada organización se las apropie, ¿no? O sea, porque algunas tendrán sentido en un contexto determinado, otras no. Me gustaría un poco tirar del hilo de cuáles son las condiciones que pueden favorecer, ¿no?, la puesta en práctica de la interseccionalidad de forma realista y sostenible. Hay una primera condición que tiene que ver con la voluntad, ¿no?, bueno, pues para revisar, para reformular cosas que tal vez no estén funcionando bien, voluntad también para reconocer que hay cosas que igual podemos mejorar, ¿no? Y como decía antes, tiene que ser una voluntad que tiene que ser transversal, o sea, que tiene que darse en todos los estamentos de la organización, ¿no? O sea, en el ámbito de las políticas públicas hablamos del liderazgo de la voluntad política. Bueno, pues yo creo que es una premisa que es trasladable también a las organizaciones del tercer sector, ¿no?
Claro, la voluntad está muy unida con los recursos, o sea, con los recursos económicos, con los recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, la sostenibilidad de estos cambios, ¿no? O sea, integrar la perspectiva interseccional de forma sostenible también tiene que ver con que haya recursos suficientes para sostener, ¿no? Valga la redundancia, estos cambios en el tiempo. Hay otra tercera cuestión que me parece fundamental y que también recogemos en el material que mencionabas, la guía que hemos publicado Itziar Gandarías y yo, que es el tiempo, ¿no? O sea, tiempo suficiente para generar procesos, ¿no? Para que también los cambios, por muy pequeños que sean, pues vayan arraigando, ¿no? Y vayan impregnando en la dinámica y en las rutinas organizativas. Precisamente por algo que decía antes, ¿no? Porque la interseccionalidad en parte es una perspectiva que es disruptiva, ¿no? que va contra sentido. Entonces, bueno, pues esto también requiere de tiempo para cambiar dinámicas y hábitos. Y luego una última clave que también recogemos en esta guía, que por cierto no nos hemos inventado, o sea, que ya se hace en muchas entidades, ¿no? Y que es una práctica que ya existe, pero bueno, que nos parecía interesante integrar en el marco de la práctica de la interseccionalidad, que es generar espacios de diálogo, ¿no? De intercambio. O sea, al final no hablamos de poner las cosas patas arriba, sino bueno, de generar como estos espacios de contaminación cruzada, ¿no? donde yo, lo que yo pueda ver a través de mi posición social o del colectivo sobre el que yo intervengo, ¿no? Pueda verse enriquecido, ¿no? Y complejizado con la mirada, ¿no? de otra persona o de otro grupo o de otra entidad.